así como te cuidas a ti. Cuida tu medio ambiente. Muy bien, vamos con nuestro segmento, uno de nuestros preferidos, que es justamente sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Está nuestra querida abogada ambientalista Nicole Weidlich por ahí, que la tenemos despierta y no está aquí, está en Holanda, ya es un poco más tarde, pero qué gusto poder tener siempre. Hola, amiga. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, contento. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Todo muy bien. Te cuento que, bueno, ayer no pude estar en el programa porque justamente visité un instituto de oceanografía donde nos dieron unas charlas muy interesantes que de hecho inspiraron el tema del día de hoy. Me parece fabuloso. Estaba dando en el menú que íbamos a hablar sobre el cambio climático y las aves migratorias. Que encima nuestro país es un lugar muy interesante para migración de un montón de aves y de especies y todo. No vino el loquito Darwin tampoco por acá para su teoría de la evolución. Entonces hay un montón de razones. Cuéntame un poquito sobre esta experiencia que tuviste y de lo que vamos a hablar. Sí, bueno, en realidad fuimos con mi universidad a Texel, una isla aquí en Países Bajos, que queda más o menos a 1 hora y media de Ámsterdam, y ahí tuvimos la oportunidad de recibir una charla sobre oceanografía y otra charla relacionada a el cambio climático y aves migratorias. Justamente el tema de hoy fue dictado ayer por el investigador que realizó esta investigación sobre el ave específica que vamos a hablar el día de hoy. Ajá. Entonces, bueno, generalmente, cuando hablamos de cambio climático, hablamos en términos muy generales, ¿no? Sí. Incremento de temperatura, el deshielo de los polos en el Ártico, pero no sabemos Sabemos, específicamente a ver. cómo afecta esto. Y por eso, hoy vamos a hablar de el playero rojizo o Calidris canutus, es el A ver, nombre del ave. cuéntame un poquito sobre esta ave que es un ave migratoria playera, tengo entendido, ¿no? Sí, esta ave es una ave migratoria playera. Se las voy a describir un poco para que se la puedan medio imaginar. Ya. Tiene unas patitas cortas y oscuras y el pico también medio oscuro, delgado y un poco largo. El plumaje tiene dos plumajes diferentes. El plumaje de invierno, que es gris pálido, entonces es un ave un poco blanca, gris, y el plumaje de reproducción, que en cambio es gris moteado, pareciera como que tuviera unas pintitas oscuras en la parte superior del lomo, de la espaldita, y la cara, la garganta y el pecho es un color canela, castaño, exactamente, ese de ahí, Diego. Hermosa. Y bueno, el cuello es un color como canela, como castaño, y desde las patitas para atrás, la parte de la pancita trasera, es más clara como blanquecina grisácea. Correcto. A ver, ¿dónde vive esta ave? Esta ave tiene dos locaciones, ¿no? Pasa el invierno ártico en Sudáfrica, donde es más calientito, más ameno para ellas, y luego cuando es verano en el Ártico vuelan allá para reproducirse. Ah, ya, eso sabías, pues no aguantan ese frío, sino que buscan donde estén más cómodos como tal, y se mueven, y es importante esto que tú dices, porque buscan este otro lugar para la reproducción, como hace un montón de animales, que no es en cualquier lado, sino que los que emigran, ¿verdad?, tienen esta capacidad de seleccionar dónde están y dónde pueden ir a reproducirse y dónde después regresan como tal, ¿no? A ver, y cuéntame un poquito sobre estos viajes que realiza. ¿Cuánto les toman? Bueno, el viaje les toma aproximadamente un mes. Pero lo curioso de este viaje es que ellas realizan el vuelo desde el norte hasta más o menos la altura de Países Bajos en unos 2, 3 días. Y de ahí les toma un par de semanas es recomponer la energía, cargarse de energía nuevamente para volar unos 3, 4 días más hasta Sudáfrica. O sea, realmente vuelan rapidísimo y hacen el viaje súper rápido, pero necesitan este tiempo de descanso en la mitad. Ya, ¿y por qué, sabes por qué viajan hacia el Ártico para la reproducción? Claro, ellos van al Ártico para la reproducción justo en esta época donde se está derritiendo la nieve, precisamente porque hay un auge de insectos, de invertebrados, que es un banquete para ellos, para que los playeros bebés, los chiquitos, los pollitos que acaban de nacer, puedan crecer fuertes y, bueno, nutrirse bien, ¿no?
Claro, que entendemos que es un ave que por este proceso de migración que tiene que generar, requiere desarrollarse bien y tener muchísima fuerza, como dices Sí. tú, porque es un periplo muy importante. Ahora, Nicole, para empezar un poco al tema justamente del cambio climático y todo, entendamos qué relación tienen esta ave de la que hemos hablado ahorita con el cambio Espérame un climático. segundo, Diego, espérame un segundo porque yo tengo que dar un dato curioso. Delo. Un dato curioso que aprendimos ayer sobre esta ave es que ¿Ya? resulta que las mamás empollan al pollito Se y apoyó cuando el ya bebé. nace, se van. Y los bebés quedan con el papá, quedan a cargo del papá, y el papá es el que los cuida un par de semanas, pero ya cuando ellos están más grandecitos, el papá también se va y ellos Ajá. quedan solos. Entonces esta ave sola ya tiene la orientación de cuál es la ruta que tiene que ir hasta Sudáfrica. Ya Qué nace. increíble. Qué increíble, porque sucede mucho en el mundo animal, en el reino animal, que no, la maternidad es conocida obviamente porque obviamente las hembras dan a luz a sus bebés, paren a sus bebés, pero generalmente la paternidad no siempre es lo mismo. En los leones no existe ese tema, no existe mucho concepto de la paternidad. En las aves sí se da un poco lo que tú acabas de decir, sí se da en este caso y en otras, es donde el macho también ayuda en el desarrollo de sus crías y los abandonan después, como tú dices. Y ese tema de la orientación se da también en otro tipo de aves. Mi papá es colombófilo, mi papá sabe de palomas mensajeras. Entonces, también entendemos un poco, no hay una ciencia exacta del cómo es el que se orientan. Hay varios factores que dicen ahí que tienen que ver con los meridianos en la Tierra, tienen que ver con minerales y partículas que tienen en su cerebro que también tiene la Tierra, tienen que ver con un montón de cosas. La cuestión es que se orientan muy bien, ¿verdad? Y ahora cuéntame un poquito sobre eso. ¿Qué relación tienen ellas con el cambio climático y todo esto? Bueno, como te contaba hace un momento, ellas viajan precisamente porque hay este auge de insectos, ¿no? En el norte, cuando se derrite la nieve. Resulta que con el cambio climático, el derretimiento de la nieve en el verano ártico está ocurriendo cada vez más rápido. En los Correcto. últimos 33 años, la nieve se ha derretido en un promedio de medio día cada año antes. Significa que cuando las aves llegan a el Ártico, ya la nieve se ha derretido y ya no hay la misma cantidad de insectos que había hace 30 años. Ya, full, Y ellos claro. siempre vuelan al mismo tiempo. Entonces resulta que pues el ave eh, ahora es más pequeña. Entonces la investigación que nos explicaban ayer, este investigador que se llama Jan Van Gils, Ya. él medía estas aves cuando estaban en periodo de crecimiento y se dio cuenta de que las aves están siendo más pequeñas, Ok, reducieron su tamaño. se hicieron más pequeñas, por esto que estamos hablando un poquito. ¿Y en qué afecta que sean más pequeñas? Sí, bueno, normalmente yo diría, bueno, es más pequeña, no importa, no hay problema, ¿no? Pero sí les afecta. ¿Por qué? Porque como el ave es más pequeña, su pico también es más pequeño. Y resulta que estas aves, ya cuando crecen y van al sur, se alimentan de moluscos que están enterrados en el sedimento de la playa. Ajá. Entonces, si el ave y el pico es más pequeño, no van a Oye, alcanzar tanta cantidad de alimento como hubieran alcanzado normalmente. Entonces, en proporción, para que lo tengamos un poco claro, si un pico de un ave de su raza normal mide ajá, 40 milímetros de largo, esta accede a 2/3 de moluscos. Pero en ya. cambio, si mide 30 mm, es decir, solo Ujú, 10 mm menos, accede ajá. a 1/3 de comida. Entonces, Claro, mientras más pequeña se hace el ave, menos comida va a poder recibir. y eventualmente eso puede llegar también al peligro de esta especie como tal, que requiere completamente y que su vida se basa en tener esta fuerza para poder migrar, para poder hacer todo este proceso. Y de hecho eso está ocurriendo, Diego, porque en realidad con esta disminución de tamaño también se afecta la tasa de supervivencia del ave desde el primer invierno hasta su segundo invierno. Y además la población de esta ave ha disminuido. Digamos que en los 80 teníamos 500.000 de individuos de esta especie y ahora habrá un poco más de 100.000. Entonces, es Que un decaimiento drástico y que sigue sucediendo, ¿no? ya, y quería, Nicole, para finalizar, ¿qué medidas se están tomando? ¿Qué tipo de acciones se están realizando para evitar esto o no se está haciendo nada todavía? Todavía nada, mi querido Diego. Bueno, como generalmente, y esa es
la nota de conclusión que quiero dejarles. En realidad, la crisis climática y los cambios que ocurren provocados por la crisis climática son muy complejos. Como decíamos al inicio, no solo es el deshielo de los hielos, de los polos, no solamente son los cambios en temperatura, sino que cada especie, cada sistema, plantas, animales, nosotros, nos vemos afectados de diferente manera. Entonces, la reflexión a la que quiero llegar es que no podemos tener la ciencia y la creación de leyes y normas y políticas públicas como dos mundos separados. Entonces, no es los científicos por un lado y los que crean la norma por el otro. Deben trabajar en conjunto. Tienen que ir de la mano. Nosotros necesitamos de la ciencia para poder crear políticas que sean efectivas, en especial con esta crisis que es totalmente, o sea, el análisis de la crisis debe ser científico y debe trasladarse a la norma de una manera eficiente, y eso es escuchando a los científicos que nos están gritando desde hace años que hagamos caso a la crisis climática porque nos está afectando en diferentes maneras. Sí, sí, tienes toda la razón, y aparte no hay un solo avance, no hay nada que tenga que ver con el desarrollo de las civilizaciones, de la tecnología, del ser humano, que no pase por la ciencia de alguna manera, porque es el sistema que utilizamos para poder comprobar, para poder analizar, para poder crecer, para un montón de cosas. Uno no puede poner solo filosofía si no está respaldada en la ciencia, cuando son temas completamente puntuales que se pueden cambiar con ciertas medidas, simplemente escuchando a los expertos. Así que bueno, ojalá que se pueda hacer esto. Necesitamos más abogadas ambientalistas como tú en el mundo para que también se genere eso, porque entre los científicos, entre ustedes, entre los que tienen las capacidades de llegar y de gobernar, tiene que haber una acción mancomunada para poder cambiar este tipo de cosas y revertir. Claro, y en especial también de los comunicadores como tú, Diego, porque necesitamos que todas las personas estén conscientes de lo que está sucediendo. Todos debemos tomar acciones. Para eso tenemos este espacio aquí, para eso te molestamos y no te dejamos dormir los miércoles o los jueves, así que te agradecemos, mi querida Nicole, te mandamos un fuerte abrazo, que descanses y te esperamos la próxima semana para otro tema muy interesante. Un abrazo, Diego, cuídate mucho. Chao, querida Nicole. Muchísimas gracias. La verdad es que sí es muy importante y que se generen estos espacios para esto. Más entretenimiento, la música, de pasarla bien. También súper chévere, pues que Radio Rumba genere dentro de nuestro espacio poder tener este tipo de acciones. Me parece súper importante.